Historias que te van a impactar. Relatos asombrosos. Magia. Misterio. Todo eso ocurre cuando la luz se apaga. Comenzamos. Cuando la luz se apaga, ya comienza una nueva emisión. Bienvenidos sean. Antes de ello, les recuerdo suscribirse al canal, compartir su video y darle like. Cuando la luz se apaga, los relatos siguen llegando de una manera fluida. Y hoy es una edición especial que arrancamos. Y es que muchas personas preguntan sobre algunas cuestiones. ¿Y qué tanto yo conozco sobre otros temas de tipo paranormal? Particularmente las sanaciones milagrosas, los hechizos y cuestiones de este tipo. Cuando la luz se apaga, también nos hemos dado a la tarea de investigar sobre estas cuestiones. Y el tema de este programa son las curaciones milagrosas o curaciones chamánicas. Pues en México, el tema de Jacobo Grinberg, sus investigaciones y su desaparición despertaron el interés en este tipo de temáticas. Pero Grinberg no es el único que ha contado acontecimientos similares. Dušan Herzi, un explorador eslovaco y documentalista, también señala este tipo de cuestiones. Y en este programa les platicaré una de las experiencias que le tocó vivir. Aquí comenzamos. En Baguio conocí a muchos sanadores psíquicos, aunque sus tratamientos parecían dar resultados, ya que muchos de los pacientes verdaderamente mejoraban. Lo que muchos de ellos hacían en la práctica de su tradición curativa no me había convencido, o no me permitían estar lo suficientemente cerca para apreciar con detalle el proceso quirúrgico completo, o realizaban la operación de un modo tan evasivo que era imposible averiguar nada. Eso me hizo poner en duda lo que yo podría presenciar. Una vez conocí a Plácido, un sanador cirujano. Fue de los pocos que me dejaron estar tan cerca como para poder seguir a la perfección todo el proceso quirúrgico y otros métodos de curación que él solía emplear. Plácido tenía unos 30 años y era un hombre nervioso y muy reservado. Al igual que otros sanadores filipinos, él afirmaba que su conocimiento no era humano, sino un don que Dios le había dado. Es Dios quien cura. Yo solo soy su herramienta, decía cada vez que yo lo interrogaba. Hago simplemente lo que Dios, a través de mi intuición, dice que haga. Plácido solía ocupar las primeras horas de la mañana en las curaciones, por lo general entre las 6 y las 8 o las 9 de la mañana. Plácido solía levantarse cada día mucho antes del amanecer y eso sí, dedicaba horas enteras a la lectura de la Biblia, a la oración e incluso a la meditación. Todo esto antes de acudir a la capilla donde él oficiaba. Era un consultorio médico situado cerca de los barrios pobres. Él tenía una característica. No pedía dinero a los pacientes. Ellos le pagaban con lo que podían y le llevaban pollos, huevos o cualquier otro alimento. Vivía en una casa sencilla a las afueras de Baguio. Toda la capilla se reducía a una habitación pequeña y muy limpia, con una docena de imágenes de santos católicos que colgaban en una pared alrededor de un crucifijo. Los bancos estaban de cara a una larga mesa de madera, situada en un extremo de la habitación, el opuesto a la entrada. Era la mesa de operaciones, y tras ella, apoyado contra la pared, había un banco viejo, repleto de cosas diversas como tazas, vasos, algodón, hojas de papel, sábanas blancas dobladas y un crucifijo.
Ahora vamos a relatar una de sus tantas curaciones. Cuando Plácido llegaba a la capilla, los presentes, que todos ya estaban listos para ser curados, entonaban cánticos religiosos católicos bajo la dirección de uno de los ayudantes de Plácido, una mujer que también hacía de enfermera. El otro ayudante, un joven, estaba ocupado en colocar una jofaina con agua en el banco próximo a la mesa de operaciones. Con la entrada de Plácido en la capilla cesaron los cánticos y la primera paciente, una mujer que sufría intensos dolores en el abdomen, fue invitada a tumbarse vestida sobre la mesa de operaciones, mientras los ayudantes se situaban a ambos lados del sanador. Este dispuso que yo me colocara a un extremo de la mesa. Plácido se santiguó y cerró los ojos para rezar una breve plegaria. Entonces, sin apenas atender las quejas de la paciente, movió las manos con lentitud por encima del cuerpo de la enferma, sin tocarla. Estaba intentando localizar el dolor y descubrir la causa y alcance de tal dolencia. El ovario izquierdo está gravemente infectado, fue lo que susurró Plácido. La enfermera retiró las ropas de la enferma por la parte donde debía ser operada. El otro ayudante frotó la zona con un algodón húmedo. Después, el sanador comenzó a masajear el cuerpo de la mujer, hundiendo los dedos cada vez más con fuerza y más hondo, hasta que por fin desaparecieron en el hueco que se había formado en la carne. De repente, el hueco comenzó a llenarse de un líquido amarillo que se desbordó por el abdomen de la paciente. Era pus, me dijo Plácido más tarde. Con toda la rapidez de que era capaz, la ayudante enjugó el líquido que fue cambiando de color hasta tornarse rojo como la sangre. Ver el líquido brotando del hueco formado por la presión de los dedos del sanador ya era como para cortar la respiración, pero lo que siguió fue aún más pasmoso. El sanador sumergió ambas manos en el cuerpo de la mujer y retiró una masa sanguinolenta que aún estaba parcialmente unida al resto de los órganos internos. Según el sanador, se trataba del ovario izquierdo de la paciente. Examinó el órgano con detalle y luego con unas tijeras cortó un trozo pequeño de la masa y devolvió la restante al interior del cuerpo. Después, el sanador unió por presión los dos bordes de la abertura y su ayudante volvió a frotar un algodón sobre el área afectada. Y para mi sorpresa, ahí estaba el resultado. La piel se había cerrado por completo. No había ni una sola gota de sangre, ni la menor señal de herida, tan solo un área rojiza en la piel debido a la presión ejercida por los dedos del sanador. La operación había durado tan solo 2 minutos. La paciente sonrió y se santiguó murmurando plegarias inaudibles. Besó las manos del sanador para expresar su profunda gratitud y alegría. Bajó de la mesa y salió andando por su propio pie sin ayuda alguna. No quedaba el menor rastro de enfermedad. Se había recobrado del todo. En pago por ello, su familia le dejó un pollo al sanador. A continuación, con los mismos métodos de diagnóstico y cirugía, Plácido cortó un fragmento del intestino de una paciente, extirpó un bulto infectado del hombro del otro y desprendió un quiste de la garganta de un tercero. Otro paciente con la cara amarillenta se quejaba de vomitar un líquido amarillo y de tener un dolor agudo en la parte derecha del abdomen. Plácido extirpó un trozo sanguinolento de algo que estaba en el abdomen. Un tumor en el hígado, dijo posteriormente. Después de ver la causa de su enfermedad, el paciente recobró el color normal y se marchó, ya curado.
por el método de imposición de manos, que es otra parte muy interesante, que podría describirles en otro capítulo. Plácido eliminó el dolor de cabeza de una mujer. A un hombre le dijo que no podía hacer nada por él, ya que su dolencia había ido demasiado lejos, y finalmente despachó a una mujer que se quejaba de tener varias enfermedades, diciendo que no estaba enferma, sino que todo se lo imaginaba. Lo más fascinante de todo era ver con cuánta rapidez podía apreciarse a simple vista la recuperación de todos los pacientes. Nada más finalizar el tratamiento que el sanador aplicaba, muchos de ellos llegaban a Plácido tan débiles que apenas podían moverse sin ayuda. En cambio, tan pronto como terminaba la operación, tanto si habían visto sangre u órganos como si no, ellos podían salir caminando por su propio pie. Aunque la mayoría de los sanadores que habitan en Filipinas hacen muy pocas preguntas a sus pacientes, los métodos que emplean para el diagnóstico y la cirugía varían. Por ejemplo, Plácido explicaba que al pasar las manos por encima del cuerpo de los pacientes, le permitían descubrir el sitio, la causa y la gravedad de la dolencia. Con eso tenía bastante para saber cómo tratarla. De los otros 4 sanadores que pude analizar y que me convencieron, uno dijo que mientras pasaba las manos podía literalmente sentir el dolor en su propio cuerpo, con lo que ya sabía con exactitud la manera de curarlo. Otro sanador era capaz de diagnosticar mirando solo la fotografía del paciente o concentrándose en su nombre, edad y dirección. Los métodos para diagnosticar de los 2 restantes sanadores eran completamente diferentes. Nunca pasaban las manos por encima del cuerpo de los pacientes, salvo cuando aplicaban la técnica de la imposición de manos. Uno de ellos tomaba asiento justo al lado del paciente y se ponía en trance. Una vez conseguido, el sanador empezaba a anotar datos referentes al diagnóstico y el proceso curativo que llevaría el paciente. Y el otro método que practicaba con éxito era el que llamaba diagnóstico espiritual. Pasaba la Biblia por encima de la cabeza del paciente y así obtenía, supuestamente de Dios, el diagnóstico y el conocimiento de la operación que debía realizar. El último sanador de los que he mencionado era capaz de ver el aura resplandeciente y palpitante del enfermo y, dependiendo de su forma y color, podía diagnosticar y aplicar el tratamiento quirúrgico adecuado. Además de emplear distintos métodos de diagnóstico, los 5 sanadores filipinos que ya he mencionado tienen diferentes técnicas para tratar a sus pacientes. Las 6 que yo he visto aplicar son la imposición de manos, la curación del plasma del aura, la inyección psíquica, la cirugía real, la introducción de los dedos en el cuerpo y la materialización de los tejidos u órganos enfermos sobre la epidermis. Si ustedes me lo piden, en otro video podría explicar cada uno de ellos. Vaya impresión. Ustedes, amigos, tienen la última palabra. El chamanismo, las curaciones psíquicas y todo tipo de poderes sobrenaturales son cuestiones que la ciencia no ha logrado explicarse. Me gustaría conocer su opinión respecto a este tema. Les quiero señalar que el texto que acaban de escuchar es parte del libro Sabidurías Invisibles, escrito por Douchan Hersey, en el cual habla del chamanismo, la hechicería y el vudú. Una vez que yo termine de leerlo, lo pondré a la venta para que ustedes también puedan acceder a este tipo de documentos. No olviden que los relatos en el canal seguirán fluyendo de manera cotidiana, pero también damos seguimiento a sus dudas respecto a otros temas. Los invito a que compartan el video, le den like, se suscriban, envíen sus relatos. Y por hoy ha sido todo.
no sin antes desearles dulces pesadillas.